Llego a la esquina de Avellaneda y Nazca y veo el tumulto de gente. Yo me di cuenta inmediatamente que algo había pasado. Este es el vehículo en que se disponía a partir José Ignacio Rucci, en momentos en que iba a subir al mismo. Él y dos personas que lo acompañaban resultaron heridas de balas que fueron disparadas desde las viviendas de enfrente. Yo abro la puerta y me mando directamente, ¿no? Mi hermana queda en el auto, me llevo puesto a la... no eran policías, eran del ejército. Paso y veo el cuerpo de mi viejo en el piso y ahí me doy cuenta que lo habían asesinado. No creo que el asesinato de mi padre haya sido solo una cuestión de diferencias políticas. No me van a convencer de eso. Yo creo que hubo otros actores muchísimo más importantes que la guerrilla en ese asesinato. El 23 de septiembre de 1973, luego de 18 años de proscripción, Juan Domingo Perón fue elegido presidente de Argentina por tercera vez en su vida. Volvía con la misión histórica de estabilizar el país y cerrar el capítulo de la violencia política. No pudo. Apenas 2 días más tarde, José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, era asesinado por un grupo comando integrado por miembros de Montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Así mataban al mensajero. Esta es la historia de un crimen político. Esta es la historia bisagra de una época perfumada con pólvora. Ninguna simulación o encubrimiento, por ingeniosos que sean, podrán engañar a un pueblo que ha sufrido lo que es nuestro y que está animado por una firme voluntad de vencer. Por eso, deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. Cuando llega Perón, lo que él necesitaba era gobernabilidad. Y en ese contexto, Perón la tenía muy difícil, porque tenía que surfear en medio de todos esos factores tan contradictorios y tan difíciles de manejar. Bueno, directamente algunos él no los manejaba. Te digo esto porque el antecedente de la masacre de Ezeiza había creado un clima. Y Rucci, era obvio que Perón lo había puesto para confrontar con la tendencia, con la juventud peronista, ¿no? En un momento que Perón lo que buscaba era aleccionar a la JP y que baje el tono de los enfrentamientos. Y lo que corresponde es que todas las censuras y las críticas que se hagan a nivel del movimiento obrero sindicalmente organizado se hagan dentro de los cuadros orgánicos. Quien las hace afuera está sirviendo de instrumento a otros elementos y a otros factores que son los que atentan permanentemente contra el movimiento obrero. José Rucci jamás dudó. El futuro era Perón. Primero como representante de la Unión Obrera Metalúrgica, luego como secretario general de la CGT, siempre apostó por el retorno del líder exiliado. A principios de los 70, Rucci regresaba de España con cassettes que cargaban el mensaje del general. Poco a poco se transformó en el hombre de confianza, en el mensajero. Tanto que el 17 de noviembre de 1972, cuando el guía desterrado aterrizó en Ezeiza, le sostuvo el paraguas para que no se mojase. Pero un hombre nunca pudo contener tanta tormenta. Bueno, tiene 2 etapas, ¿no es cierto? Hasta antes de asumir a la CGT y después de la subsunción a la CGT, porque ya las responsabilidades fueron mucho mayores, pero siempre estuvo presente en todo lo que era la familia, digamos, ¿no? Pero bueno, sus obligaciones lo llevaban a estar bastante ausente de mi casa. Pero era un tipo sumamente cariñoso con sus hijos, con su mujer, con mi vieja. Tipo normal, tipo muy normal. Yo en esa época militaba en la Juventud Trabajadora Peronista y estábamos muy enfrentados con Rucci. La verdad, yo lo que viví entre todos los compañeros que militaban con nosotros, yo digo que lo querían o que lo veían a Rucci como un dirigente cercano, no, era un dirigente con el cual había enfrentamiento, digamos, era un enfrentamiento político, no era un enfrentamiento militar, o sea que la muerte de Rucci en ese contexto de un atentado, de una emboscada, a todos nos sorprendió y creó un clima de mucha tensión, pero que se tocaba, se cortaba con tijeras, porque eso implicaba llevar la confrontación interna ya a un nivel que casi sin punto de retorno, ¿viste? Era golpearlo a Perón también.
Más allá que Perón tenía sus secretarios privados, era el vocero de Perón en Argentina. O sea, él viajaba, en esa época venía con un cassette con las grabaciones de Perón, y recuerdo porque normalmente yo lo acompañaba a quienes los iban a buscar a Ezeiza, y íbamos a la UOM Avellaneda, donde se hacía un plenario de secretarios generales, delegados, etcétera, etcétera, y se pasaban los mensajes de Perón desde el exilio. Ahí yo ya empezaba a visualizar la importancia de la figura de mi viejo respecto al retorno de Perón a la Argentina. Mi viejo siempre decía que no había solución gremial si no había solución política, y la solución política era el retorno de Perón a la Argentina. Digamos, el peronismo, sobre todo, venía de una inercia muy difícil, de una lógica interna muy difícil, que no se resolvía en forma democrática, eso no, ni en perspectiva. Es decir, era un país donde no existía democracia. Si vos cerrás todas las vías de resolución de conflictos por la vía pacífica, en algún momento eso va generando como una olla de presión que explota con violencia. Nunca sentí ningún tipo de presión respecto a mi seguridad. Lo que sí teníamos claro que mi viejo estaba amenazado. Ya había sufrido un atentado en Chivilcoy donde mataron a su secretario, casi un hijo para él, Osvaldo Bianculi. No he tomado ninguna medida de precaución, porque hecho de esta naturaleza, consumado por asesinos pagados, no merecen, o es imposible prácticamente tomar prevenciones. Yo tendría que encerrarme en una pieza, meterle llave, y mi espíritu, mi forma de ser no me permite una actitud de esa naturaleza. Seguiré adelante, seguiré luchando, soy peronista, soy un trabajador y estoy al frente del movimiento obrero. Mi viejo no fue nunca un tipo de enfrentar a la guerrilla. ¿Me explico lo que voy? Fue una cosa medio al revés. Inclusive Abel Medina, Perón mismo dijo, pero Abel Medina lo dice en el libro, cuando Perón dice, Rucci, ¿traidor a qué? Si yo soy Perón y es leal a mí, ¿a qué traiciona? Pero bueno, yo creo que se jugaban intereses distintos. Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil que, aunque desarrollada embosadamente, no por eso ha dejado de existir. A lo que se suman las perversas intenciones de los factores ocultos que desde la sombra trabajan sin cesar tras designios no por inconfesable menos reales. Montoneros dudó cuando gana Cámpora, declara un armisticio, digamos, pero no entregan las armas, sino que las guardan. El ERP no, el ERP se mantuvo operativo, y yo creo que había un sector de la derecha que podía estar operado por los servicios, no, seguramente que estaba operado por los servicios, que trataba de hacer que Montoneros deje o no le dé importancia, dé menos importancia a la política y pase más a la fase militar. O sea, había una provocación para tratar de que Montoneros vuelva a la guerrilla y abandone la lucha política, ¿no? Porque ahí estaba creciendo, había crecido mucho. Y en ese sentido, sí, yo creo que estaba metido, los servicios, la embajada, López Rega, yo creo que era un tipo que estaba muy relacionado con todo eso, ¿no? Había un proyecto internacional, cuando hablo internacional hablo de Estados Unidos, etcétera, con respecto a terminar con el peronismo en Argentina para llevar adelante las políticas económicas, y había que terminar con el peronismo. Y me parece que el asesinato de mi viejo, sin equivocarse ellos, era una bisagra que iba a dividir el peronismo fuertemente. Y bueno, y con eso rompieron inclusive una CGT con un poder muy fuerte. Si vos tomás en cuenta quiénes fueron los secretarios generales que vinieron después y cómo la CGT pierde el poder político a partir del asesinato de mi padre, te das cuenta que sin duda estuvo muy calculado donde pegaban. Entonces yo creo que hay que seguir investigando, porque estoy convencido que había otros intereses mucho más fuertes que el solo hecho, como se dice, tirarle un muerto a Perón. Hay unas declaraciones de Perdía, que era uno de los dirigentes principales de Montoneros en esa época, donde él dice, yo lo único que puedo decirles o garantizarles es que no se hizo con el conocimiento
de Montoneros, ¿no? Y lo que da a entender Perdía en esa declaración es que lo podría haber hecho un sector de Montoneros sin consultarlo, centralizarlo con la conducción. El mediodía del 23 de septiembre de 1973, Rucci salía del pasillo de Avellaneda 2953 en Flores cuando fue acribillado por un grupo comando. Más de 20 fueron los balazos que lo atravesaron. Me cortaron las patas, dijo el viejo líder llorando al lado del cajón del mensajero. En 1975, la organización política Montoneros se adjudicó el asesinato y en una muestra de ingenio cruel denominó Traviata a la operación. Enfrentada a la visión de Perón sobre el rumbo político del país, la conducción envió un mensaje. Fue, desde el punto de vista humano, fue una barbaridad. Y desde el punto de vista político, la señal no eran los movimientos sindicales, era Perón, mal. Desde el punto de vista político era lo más equivocado. Y yo te digo que en ese momento yo militaba en la Juventud Trabajadora Peronista, no me fui con la lealtad, pero eso me dio muchas dudas. Y es más, yo fui al velorio después. Fui en parte por periodista, pero en parte porque realmente fue el velorio de Rucci, fue en la CGT, ¿no? Y me acuerdo que yo me iba acercando, estaba en la esquina de la CGT y viene otro compañero periodista que no militaba ni nada. Me dice, ¿qué haces acá, flaco? Rajá, me dice, rajá de acá, que se enteran que sos de JP, te van a romper la cabeza. Realmente no tenía muy claro cómo había pasado. La postulación del juez federal Ariel Lijo a la presidencia de la Corte Suprema de la Nación volvió a poner en agenda el crimen de Rucci. La vicepresidenta Victoria Villarruel recordó que Lijo había dormido la causa y beneficiado a los homicidas. Villarruel, de familia castrense y defensora de los militares condenados por delitos de lesa humanidad, señaló al excomandante montonero Roberto Perdía como uno de los asesinos. Otros investigadores señalaron también a Julio Roque, Eduardo Molinete, Horacio Arrue y Marcelo Curlat como partícipes del fusilamiento. A medio siglo del crimen, la herida no cicatriza para la familia del mensajero. Su hijo Aníbal desconfía de la trama oficial y todavía espera justicia. No, el hijo lo que él dictamina es que fue Montoneros, ni siquiera hace nombres, ¿sí? Que fue Montoneros y cierra la causa. Cuando vamos a ver a los camaristas, le presentamos las pruebas de por qué no había que cerrar la causa y había que seguir investigando, porque entendíamos que era un crimen de lesa humanidad. Jamás pensé que iban a dictaminarle al hijo que sigue investigando. Pero rápidamente, caso único, la Cámara a los 40 días le instruyó al hijo que sigue investigando, el hijo no investigó nada más. ¿La causa ahora en qué estado está? Planchada.